En esta ocasión vamos a estudiar la lección 3.2, que ese factor común es continuación a la lección 3.1. Lo primero, nos pide que escribamos el área descrita por las piezas. ¿Cuál es el área total de estas piezas? Luego nos pide formar un rectángulo y que escribamos su área en términos de su altura y su base. ¿Cuál sería el área que se encuentra en cada una de estas figuras? Recuerden que es simplemente el producto de la base por la altura. Por ejemplo, en el cuadrado, ¿cuál sería el área? Solamente tendríamos que multiplicar x por x, que es la base por la altura, ¿verdad? ¿Cuánto es x por x? X por x es lo mismo que decir x al cuadrado. Es decir, x al cuadrado es el área de la figura celeste. En el caso de los rectángulos morados que ustedes ven acá, todos son iguales. Tienen la misma base y la misma altura. Por ejemplo, si hablamos de este último, donde claramente se ve indicado la base y la altura, ¿cuál sería el área de este rectángulo? Del último. La base es y y la altura es x. Entonces el área sería la multiplicación de x por y, base por altura. Entonces sería xy el área. Pero son 5 rectángulos iguales. Entonces, ¿cuál sería el área de los 5 rectángulos? Solo tendríamos que multiplicar 5xy. ¿Ya? Es decir, esto multiplicado por 5, porque son 5 áreas iguales. Este es el área de un rectángulo, pero como son 5 en total, se pone 5xy. Es decir, que el área total de las piezas que ustedes ven ahí sería la suma de x al cuadrado, que es la del cuadrado celeste, más 5xy, que es el área de los 5 rectángulos que ustedes ven ahí. Y con esto respondemos el literal A. Esta es el área que describen esas piezas. X al cuadrado más 5xy. Así de sencillo. Ahora, nos pide formar un rectángulo. Para formar un rectángulo, solo tendríamos que pegar todas las piezas. Ponemos todas las piezas a la par y se forma perfectamente un rectángulo. Entonces las podemos poner todas a la par y nos quedaría de esta manera. Ya al ubicar todas las piezas a la par, ¿verdad? Ya nos queda esta figura. Tenemos el cuadrado y los 5 rectángulos, como ustedes pueden ver acá. Ahora bien, si vemos esta figura como una sola, para poder hacer el cálculo, lo vemos como un solo rectángulo, es decir, me refiero solamente a la figura más grande. Voy a simular un rectángulo, yo sé que no me va a quedar acá recto, pero solamente lo estoy simulando para que ustedes vean. Es decir, el rectángulo grande, a eso me refiero. ¿Cuál sería la altura de ese rectángulo grande? La altura sigue siendo x, es decir, esto es la altura, es x. Pero ¿cuál sería la medida de la base? La base sería la suma de x más 5y. X más 5y, que sería toda la base. Entonces lo voy a escribir acá. X más 5y. Entonces, si tuviera que calcular esta área, ¿cuál sería? Como hay que multiplicar base por altura, ¿verdad? Entonces la altura es x. Y la tendría que multiplicar por x más 5y. Es decir, aquí lo tenemos considerado como si fuera una sola figura. Lo primero que hicimos es considerando las figuras por separado y ahora como una sola figura. Entonces, eso nos lleva a sacar una conclusión. La voy a escribir con otro color. Quiere decir que x cuadrado más 5xy, como lo que hemos considerado, son las mismas figuras, pues, solo que en el primer caso las consideramos separadas y en el segundo caso formamos una sola figura. Entonces x cuadrado más 5xy es lo mismo que decir x por x más 5y. Es exactamente lo mismo, ¿ve? Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas cosas? Sencillo, que aquí está factorizado. Esta expresión está factorizada. ¿Qué significa factorizar? Lo mencionamos en la clase anterior. Significa representar un polinomio como una multiplicación. Solo eso es factorizar. Ahora, ¿cómo les compruebo que son
o representa la misma expresión. Fácil, si usted desarrolla este producto, tiene que llegar a esto. Entonces usted multiplica x por x, le va a quedar x al cuadrado. Más, si usted multiplica x por 5y, le va a quedar 5xy. Entonces, como ustedes pueden ver, llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, básicamente en esta lección vamos a aprender justamente a factorizar, es decir, a escribir esta expresión como una multiplicación, pero sin todas las figuras geométricas que hemos venido viendo. Lo vamos a aprender a hacer de manera algebraica. Entonces les he puesto 4 ejemplos. El libro solamente trae uno. Yo he agregado 3 ejemplos adicionales para que puedan estar seguros de cómo lo van a hacer. Lo primero, identifiquen los coeficientes. Tenemos coeficientes 5 y 10. Entonces hay que sacar el máximo común divisor de 5 y de 10. Así se saca el factor común. Ya aquí lo estoy haciendo sin las figuras geométricas. Les estoy explicando el procedimiento para calcular el factor común. MCD de 5 y de 10. Aquí voy a escribir las siglas para que no se confundan con el MCM. No, es el MCD. Máximo común divisor. Entonces vamos a dividir entre una misma cantidad ambos. Tienen que ser divisibles entre la misma cantidad. Mitad, por ejemplo, no puede ser. ¿Por qué? Porque el 10 tiene mitad, pero el 5 no. Y en este caso hablamos de divisor común, es decir, un mismo número que los divida los dos. Entonces tienen quinta. Tenemos que sacar quinta. ¿Cuál es la quinta de 5? 1. Y la quinta de 10 es 2. Ya no puedo seguir porque 1 y 2 no tienen un divisor común. Recuerde que en el MCD se tienen que poder dividir entre la misma cantidad. Y el 1 ya no se puede dividir, entonces aquí terminamos. Y entendemos que el MCD sería 5. ¿Cómo se factoriza esto? Cuando ya identificamos el máximo común divisor, entonces escribimos ese MCD, que sería el factor común. Y de las letras vemos cuál se repite. De las letras, ¿cuál se repite? ¿La X o la Y? En ambos términos. Vean. La X no se repite porque la X solo aparece en el segundo. La que se repite es la Y. Entonces vamos a tomar la Y, porque es la que se repite, porque es un factor común. Ahora, ya que escogimos la Y, ahora tiene que ver que observe los exponentes, y son diferentes. Pero ¿cuál vamos a tomar? Siempre vamos a tomar el menor exponente. Aquí hay un exponente 1. ¿Cuál vamos a tomar? ¿Y cuadrado o Y? Va a tomar Y. Siempre va a tomar la de menor exponente. Entonces este es el factor común, 5Y. Ahora, ya que lo tiene, vamos a abrir un paréntesis. Y ahora vamos a dividir cada término entre el factor común. Y el resultado lo pondremos adentro del paréntesis. Lo primero que hay que hacer es dividir 5y cuadrado entre y. Lo voy a hacer aquí, aunque lo borre después. Cada término entre el factor común. Vea, 5y cuadrado lo voy a dividir entre 5y. Y lo que resulte lo voy a poner adentro del paréntesis. Aquí usted puede ver, el 5 se puede simplificar. Lo quitamos. Y cuadrado entre y, ¿a qué es igual? Solo reste los exponentes. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. Entonces solo me queda y. Quiere decir que y va a ser el primer término. Ahora, ¿qué signo sigue después? Signo menos. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro término. Es decir, que tendríamos que dividir el segundo entre el factor común. El mismo factor común. En este caso sería, lo podemos poner con todo y el signo, ¿verdad? Menos 10xy, que sería el segundo término. Lo vamos a dividir también entre el factor común. Es decir, cada uno entre el factor común. Entonces, al hacer esta división menos entre más, va a quedar menos. ¿Cuánto es 10 entre 5? 10 entre 5 sería 2. XY entre Y, la Y se simplifica y solo nos queda la X. Entonces, cuando usted divide menos 10xy entre 5y, le va a quedar menos 2x. Voy a borrar esto para que no nos confunda. Entonces, lo que acabo de hacer simplemente es el factor común. Y aquí ya está factorizado. Esa es la respuesta. Entonces, ya si yo quiero comprobarlo, 5y por y es 5y cuadrado. 5y por menos 2x, menos 10xy. Entonces, sí, se cumple. Ahora, los demás los voy a explicar un poquitito más rápido.
Por ejemplo, acá, en el segundo ejercicio, si ustedes se fijan, de las letras ninguna se repite. Como ninguna letra se repite, entonces de las variables no hay factor común, pero de los coeficientes sí. Entonces agarramos el 12, el 18 y el 24 y vamos a sacar el MCD, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el máximo común divisor? Todos tienen mitad, sacamos mitad. Mitad de 12, 6. Mitad de 18, 9. Mitad de 24, 12. Va. Ya no puedo sacar mitad porque el 9 no tiene mitad y todos deben ser divisibles entre la misma cantidad. Entonces voy a sacar tercera. Va. Tercera de 6, 2. Tercera de 9, 3. Y tercera de 12, 4. Hasta ahí lo dejamos ya porque no hay un divisor común entre estos tres números. Entonces el MCD es 2 por 3 y 2 por 3 es 6. 6 es el factor común, entonces escribo el factor común y de las letras, como no se repite ninguna, entonces no va ninguna letra en el factor común. Dividimos 12x entre 6. ¿Cuánto es 12 entre 6? 12 entre 6 es 2, entonces queda 2x. Luego, más. Ahora tendríamos que dividir 18 entre 6. 18y entre 6. ¿Cuánto es 18 entre 6? 18 entre 6 sería 3, ¿verdad? Entonces 18y entre 6 sería 3y. Menos. Ahora 24 entre 6. ¿Cuánto es 24 entre 6? Sería 4, ¿verdad? Entonces tendríamos menos 4z. Ahí está, es decir, simplemente dividimos cada uno de los términos entre 6. No pusimos letra porque ninguna de las letras se repiten. Ahora, en el tercer ejercicio que ustedes ven acá, 5, 15 y 10. Lo mismo, sacamos el MCD de los coeficientes. Si usted lo puede sacar sin necesidad de hacer lo que yo estoy haciendo, hágalo. Yo para que entiendan mejor lo estoy haciendo así. De 5, de 15 y de 10. 5, 15 y 10. Entonces acá, ¿cuál es el MCD? Pues busquemos divisores comunes. Estas son guiones, no son signos menos, no se van a confundir. Entonces, este tiene mitad, pero los otros dos no. Entonces no puedo simplificarlo con mitad. Pero los tres tienen quinta, entonces sacamos quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 15 es 3. Y quinta de 10, 2. Ya no puedo seguir porque no hay divisores comunes. Quiere decir que 5 es el MCD. Y por lo tanto, el factor común. Tendríamos 5. Ahora veamos de las letras. ¿Cuál letra se repite? La única que se repite en los tres es la A. Mire, A cuadrado, aquí está A y aquí también. Pero ¿cuál vamos a tomar? La de menor exponente. Aquí hay exponente 2 y aquí exponente 1. Usted va a tomar el exponente 1. Siempre la de menor exponente. Y dentro de un paréntesis los resultados. 5A cuadrado entre 5A. Lo voy a escribir. 5A cuadrado entre 5A. Eso es lo que hay que hacer. Y el resultado va dentro del paréntesis aquí. Se simplifican los 5 y aquí tendría a cuadrado entre a. Resta los exponentes, 2 menos 1, 1. Entonces le va a quedar como a el resultado. Ese sería el primer término. Luego para el segundo término vamos a hacer exactamente lo mismo. Solamente que aquí es signo menos, ¿verdad? Menos entre más, aquí va a quedar menos. 15AB entre 5A. También lo voy a escribir para que entiendan de dónde saqué los resultados. 15AB entre 5A. Dividimos. ¿Cuánto es 15 entre 5? Nos había quedado 3. Y luego las A se simplifican y nos quedó solamente B. Entonces aquí sería menos 3AB. Ahí tenemos el segundo término. ¿Cómo sacamos el tercer término? Siempre vamos a dividir entre el mismo factor común. Pero en este caso sería el menos 10AC. Menos entre más va a dar menos. 10AC lo voy a dividir entre 5A. ¿Cuánto es 10 entre 5? 10 entre 5 es 2. AC entre A, se simplifican las A y solo me queda C. Y lo cierro. Ahí está ya factorizado ese polinomio. ¿Ven? Entonces el resultado de factorizar aplicando factor común es
5a por a menos 3b menos 2c. Y por último, vamos al 4m cuadrado menos 20m. Algo parecido. Con el 4 y el 20 sacamos el MCD. Va, mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 20, 10. Otra vez tiene mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 10, 5. Ya no puedo seguir. Entonces el MCD sería 2 por 2, 4. Este es el MCD. Entonces voy a escribir el 4 y de las letras, ¿cuál se repite? M cuadrado y M. Se repite la M. Pero tomamos la de menor exponente, ¿verdad? Que sería no el cuadrado, sino M. Dentro de un paréntesis escribo el resultado de las divisiones. Que tengo que dividir primero 4m cuadrado, 4m cuadrado, que es el primer término, entre el factor común. El factor común es 4m. Lo que resulte va dentro del paréntesis. Va, entonces acá tendría 4 se simplifica con 4. M cuadrado entre m, al restar exponentes, 2 menos 1 queda 1, ¿verdad? Entonces queda m con exponente 1. Eso va adentro del paréntesis. Ahora signo menos 20m entre 4m. Lo voy a hacer aquí abajo. 20m entre 4m. Eso tiene que hacer. ¿Cuánto es 20 entre 4? 20 entre 4 es 5. Y m entre m se simplifica. Entonces solamente queda m menos 5. Y así se factoriza. Ese es el resultado de factorizar aplicando el factor común. Es cuestión de práctica. Si ustedes no hacen los ejercicios, no van a aprender. Así que es necesario que lo intenten para que puedan tener un buen aprendizaje. Ustedes tendrían que resolver los ejercicios de la página 19. Aquí están. Busquen cuál es el factor común y lo factorizan de la misma manera que lo acabamos de estar explicando con todos los ejemplos que yo puse ahí para que pudiera quedar un poco más claro. Cuídense mucho, por favor, y que Dios les bendiga en abundancia.